Nélida, por esa lista de tantos necesitados y débiles que a veces están cerca de nosotros, en nuestro propio hogar, en nuestras propias comunidades. Irma está alzando Irmita, la por mano. favor. Sí, pues también para mí, ¿verdad? Bueno, la compañera mencionó unos, pero sí podría ser como por decir nuestros vecinos que pues que no se acercan a la parroquia, a la iglesia, serán nuestros propios familiares que también no quieren ir a la iglesia, a los enfermos, discapacitados, los personas especiales, a los ancianitos, las personas que están en las cárceles, los que viven en la calle, los muchachos, todas esas personas necesitadas y que, bueno, están a nuestro alcance, ¿verdad? Para invitarlos, como ahorita me entra un cargo de conciencia, ¿verdad? Siempre le digo que ustedes me hacen que me despierte la conciencia. Tengo un vecino que tiene amputada una pierna y en las mañanas cuando me voy a misa ahí lo veo y pues le digo adiós, ¿verdad? Y siempre digo, un día lo voy a invitar me lo voy a llevar a misa y no, pues así me lo he llevado y nunca lo he invitado, ¿verdad? Entonces a lo mejor porque nadie puede ayudarlo a que llevarlo, él no asiste a la iglesia. Entonces digo, un día y sigo esperando ese día. Es todo. Gracias, Irmita. Alejandra, por favor. Sí, bueno, aprovecho y los saludo a todos. Así a pantallazo, digamos, me viene al corazón los dos extremos de nuestra sociedad. Los niños, los niños que están en guerra, los niños que están, que los quieren abortar, niños, y los ancianos que también están enfermos. Acá en Argentina la gente mayor está sufriendo muchísimo, en donde los gobiernos no amparan ninguno de esos dos extremos. Y ahí están los débiles en este momento para mí, en mi corazón como primer punto. Los de lo que dijeron las hermanas también, obviamente, y es así, pero en mi corazón vienen esos dos extremos, por la realidad que estamos viviendo. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Fanny, por favor. Fanny, tal vez. Sigamos, padre, por favor. Parece que Muy Fanny se le alzó la mano. bien. Listo, pues vamos a nuestra segunda pregunta de este encuentro, que es una manera de romper el hielo y luego vamos a descubrir lo que San Pablo en la carta de los Corintios también nos quiere enseñar. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra iglesia? A veces Qué buena quizás la pregunta, padre. Qué buena hablamos, pregunta, la verdad. ¿qué sentido, no? ¿Qué sentido le encontramos? Iglesia, ¿qué significa? Nélida. Bueno, eh, cuando uno dice iglesia, generalmente piensa en el templo y no tenemos en cuenta que nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia, que llevamos a Cristo en nuestro corazón. Así que cuando nombramos iglesia, pienso en mí y pienso en el otro. Gracias. Muy bien. Gilda nos dice, iglesia somos todos. Muy bien. Luisito Maldonado nos dice, la iglesia no es el edificio, sino la comunidad. Exacto, ¿no? La iglesia, la eclesía, ¿no? La iglesia eh, evoca a comunidad.
¿sí? Es una comunidad. Y yendo más para allá, una comunidad es una familia, ¿sí? Es un grupo de hermanos y hermanas, pero de verdad. Ustedes si ven en esta imagen estas dos palmas, estas manos abiertas, ¿sí? Pueden simbolizar la iglesia, ¿m? La iglesia, y también nos cuestiona. Nuestra iglesia debe estar así, abierta. Las puertas deben estar abiertas para acoger a quién. Miren, ahí está una madre, quizás madre soltera, con su guagua, con su hijo ahí, unos niños pobres, ¿sí? Hay personas enfermas, necesitadas, y ahí están esas manos, y ahí está esa familia, y ahí está esa comunidad, ¿no? Entonces, estas preguntas, queridos hermanos y hermanas, nos invitan a reflexionar y ser conscientes de, como ustedes lo han dicho, del ser iglesia. Nosotros somos iglesia. El templo nos cobija, es la estructura donde nosotros vamos, escuchamos la palabra, tenemos la celebración eucarística, donde nos reunimos y nos alimentamos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía. Pero no nos olvidemos de este bonito gesto que ahorita veo, ¿cierto? Una iglesia abierta para todos y para todas, ¿sí? De toda condición. Ahí sí tenemos sentido cuando decimos iglesia. Ya sabemos qué significa. Y nosotros somos parte de ella y nosotros también la formamos. ¿Qué les pareció? Sí, padre, como nos menciona Alejandra, iglesias somos todos. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Aquí en la siguiente parte tenemos el texto de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 1, los versos del 26 al 31. Un Leído, texto padre. corto, un texto corto, pero lleno de sabiduría y también de muchas pautas que vamos a descubrir juntos. Entonces, leamos en nuestras Biblias. Yo, a ver, quiero pedir a alguien, ¿quién me podría hacer esta lectura, por favor? Está aquí ya en la presentación. ¿Quién podría proclamar esta lectura de Pablo a los Corintios? Yo le ayudo, padre. Gracias. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Fíjense, hermanos, en ustedes, los elegidos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familia nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por la gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría, nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, y el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muchas gracias. Les invito, ya que tenemos el texto aquí frente a nosotros, en la pantalla, en cada uno de sus dispositivos, en unos minutitos, ¿sí? Vuelvan a fijarse en este texto y quédese con una palabra que le llama la atención. ¿Mm? ¿Qué frase o qué palabra de este texto de
Pablo a la comunidad de los Corintios me llega a mí en esta noche, me llama la atención. De igual manera, nos pueden escribir también en el chat, padre, para poder. Claro, sí. Nélida, cuéntenos, Nélida. A mí me llama la atención donde dice, Dios ha elegido lo que es común. Ujú. Gracias. Ujú. Y guarden esa palabrita o frase que les está llamando la atención. Para mí donde dice, ha tomado lo que es débil Ujú. y ha tomado lo que es débil. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Así está escrito, el que se glorie en el Señor. Por gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Muy bien. Miren, cada frase, cada palabra que usted ha hecho eco de este texto de San Pablo es lo que Dios ha querido. A veces pensamos un Dios todopoderoso, altísimo, y lo es, pero ese Dios altísimo, todopoderoso, se hace cercano, se hace prójimo, se hace próximo y está a mi lado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y más aún, miren lo que a quienes Dios ha elegido, nos dice San Pablo, a los que son rechazados, a los que son, podríamos decir, entre comillas, los que la sociedad no los necesita. Son los preferidos, son los predilectos de Dios. Sí, y a veces es usted, querido hermano y hermana. Nos consideran necios, ¿sí? Por seguir al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano? ¿O son de familias nobles o influyentes? ¿Mm? Si tengo sabiduría, si tengo inteligencia, gracias a Dios. Pero hay que ponerlo en la práctica desde la humildad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a profundizar este texto en este tercer día y a ver qué nos dice San Pablo. Ojalá, si tenemos tiempo, podríamos volver a leer este texto, o si no, ustedes mismos, y van a ver que le encuentran sentido lo que San Pablo quiere enseñar y cuestionar o recuperar el sentido de iglesia en la comunidad de los Corintios. Sigamos. ¿Sí? Otras preguntitas, ¿no? Las preguntitas nos hacen participar, nos hacen también abrir este espacio para ser escuchados. De eso se trata, ¿no? ¿Por qué crees que Dios elige lo débil y necio del mundo? ¿Eh? ¿Por qué cree usted que Dios le gusta elegir a lo débil y necio del mundo? Y tantos personajes en la Biblia que encontremos. Y ahí se manifiesta Dios. ¿Por qué creen esto? Considero que en este pasaje
Dios escoge lo débil o lo que es débil a los ojos del mundo, porque los poderosos obviamente no se van a entregar a una misión tan particular y tan especial como es servirle al Señor, ¿no? Eso para un poderoso, hablando, por ejemplo, de nuestros gobernantes, los gobernantes del mundo en este momento de turno, no se dedican, no se dedicarían, no tendrían como ese carisma para dedicarse a entregar su vida a la palabra de Dios, a una evangelización, a un oficio como tan noble como es el reino de Dios, ¿no? Entonces, ese oficio nos queda a los que de alguna manera sentimos ese llamado. Entonces aquí hay que entender la debilidad como un llamado directo de Dios. Eso es lo más importante, porque ahí entre tantos millones de personas, el Señor escoge es lo que Él quiere. Entonces no es tanto como debilidad, ¿cómo le digo? Como yo no sé cómo expresar esa parte débil, sino que más bien yo lo inclinaría más bien por un llamado directo de Dios, porque personas poderosas y más capaces como nosotros, el mundo está lleno, ¿no? Que de pronto tienen una mente muy lúcida, tienen una memoria muy fuerte, tienen la tecnología de punta para poder descudriñar la Biblia y poderla interpretar mejor, pero el Señor se vale de ese llamado que nos hace. De hecho, en toda la historia de la salvación, vemos que todos los personajes desde el Antiguo Testamento en adelante son lo último que el Señor llama. Siempre llamó, fue al último de toda la familia o de toda la comarca o de toda la región. Está en el caso de los reyes, está el caso de los profetas. Entonces siempre cogía al último, tomaba al último y al que la gente como que no tenía en cuenta, ¿no? Entonces yo esa debilidad la tomo más bien como llamado, como vocación. Muchas gracias. Gracias, Hernando. Es muy Gracias, Padre. importante cuando nos damos cuenta de que Dios siempre va a elegir a los débiles porque somos, de alguna manera, mucho más sensatos y creemos en Él porque no tenemos a nadie más. Mientras los poderosos creen tenerlo todo al calor de su billetera, de su chequera. Entonces, para ellos es muy difícil creer en Dios. Entonces, Dios va a elegir a aquellos que van a serle más fiel y van a estar más necesitados. Una de las cosas más bonitas que nosotros podemos encontrar en el mismo Jesús es justamente eso, que Él va en busca de los frágiles, de los pecadores, no de los que se creían santos, de los que se creen sanos, porque yo vine por los pecadores, no vine por los santos, sino por los enfermos. Muy bien, gracias. María Regina. Yo pienso que Dios elige a los débiles y necios. ¿Por qué? Porque son las personas que están más abiertas a descubrir el paso de Dios en la vida, porque son los que encuentran en su simpleza la necesidad de que alguien, Dios, nos fortalezca, nos anime, nos acompañe y nos dé la vida de cada momento. Muchas gracias, María. Alejandra. Bueno, yo estaba leyendo acá la palabra, releyendo. En el 26 dice, hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente. Ni son muchos los poderosos ni los nobles. Yo creo que por eso prefiere, porque en realidad Dios abarca a todos, ¿no? Pero prefiere a los débiles y a los necios, porque dan ejemplo al que está lleno, al que no busca a Dios. El débil, en su debilidad, necesita
por sí ser cuidado y ser consolado. Entonces es más fácil que el Señor entre. Y los sabios, acá mismo la palabra dice, no son muchos, no son la mayoría. Jesús es del pueblo. Sí, no, antes de darle la palabra a Irma y a Mercedes, ¿no? El vulnerable no tiene nada, como nos dice ahí Luis. El pobre, el necesitado, no tiene, ¿sí? Le hace falta. En cambio, el que lo tiene, pues no tiene necesidades, puede comer, puede vestirse y, bueno, si lo ha conseguido con el sudor de su frente, bendito sea Dios. Pero hay que proteger al que no tiene. Hay que ser solidario con el que necesita. Y ahí está la imagen de Dios, ¿sí? No es que Dios divide el mismo o me importan ellos más. No, a Dios le importan todos, pero más aquellos que no tienen, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Irma. Bueno, el débil y necio, pues es sencillo y humilde. Y el que se siente sabio es arrogante y soberbio y prepotente. Gracias. Mercedes. Buenas noches. ¿Por qué crees que Dios elige lo débil, necio? Bueno, vamos a hablar en su tiempo, ¿no? Querigmático, que Jesús habla siempre en un tiempo perfecto, porque en este caso está hablando Pablo, inspirado por Dios. Pero aquí también hay un llamado muy grande, porque es un llamado trinitario, porque Dios llama, Jesús se encamina y el Espíritu Santo nos capacita. No es necesario ser sabio. Lo digo por experiencia propia, porque muchas veces yo he dicho, uy, no, yo no estoy capacitada, me da miedo, me da temor. No, es Dios que me hizo este llamado y me he lanzado y yo mismo a veces me pregunto, ¿cómo lo hice? Entonces, porque el Espíritu Santo nos capacita. Por eso es la pregunta muy bonita, ¿no? ¿Por qué crees que Dios elige a lo débil y necio del mundo? Así somos necios. No nos sentimos capacitados para algo, pero no, Dios nos capacita. Por eso es un llamado trinitario. ¿Y saben dónde se refugia el débil, el necio, el despreciado? En nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Y qué bonito que ahí tenemos a Cáritas, tenemos a los laicos, tenemos a los jóvenes, ¿sí? Que están prestos para abrir la mano, para ayudar, para bañar a aquellos que lo necesitan, a los enfermos, a curarles, ¿sí? Nos buscan a nosotros porque se tiene a Dios en el corazón, ¿sí? Perfecto, padre. Justamente nos comenta Jesse Tobar lo que usted acaba de comentar, porque como buen padre siempre está junto al más necesitado. Igual también que Luis Maldonado, porque son los más vulnerables. Niños y adolescentes, mujeres y niñas, personas con discapacidad, personas mayores y marginados, refugiados y migrantes, personas con enfermedades crónicas, comunidades indígenas. Una linda reflexión de Luisito Maldonado. Qué bien, qué bien. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios hoy? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios hoy? Hasta que respondan, tengo también un comentario muy interesante en Facebook, Jimena Albuja. Por la gracia de Dios, ustedes están en Cristo Jesús. Respecto a la pregunta de cómo podemos dar gloria a Dios hoy, yo diría que, o sea, para mí la principal forma de cómo dar gloria a Dios es preparándonos, porque si nosotros nos preparamos y gracias a ustedes, a esta comunidad del Verbo Divino, a este grupo que nos va preparando a nosotros, que es una manera, es una forma, es una guía de cómo nosotros también podemos ofrecer más adelante estas enseñanzas a nuestro grupo y a nuestros pueblos, porque nada
no podemos dar de lo que nosotros no tenemos, de lo que no nos formamos. Hoy en día, como decían por allá una vez un sacerdote, hoy empezando por los sacerdotes, por los predicadores, ¿no? El predicador hoy día no puede salir a improvisar un sermón porque dentro del templo, dentro de la Eucaristía, hay gente también muy preparada, ¿no? Entonces, eso también nos puede pasar a nosotros. Nos toca prepararnos, de llenarnos de la palabra de Dios y del Espíritu para también poder servir con mayor gloria a Dios a los grupos, porque decir cualquier cosa tampoco es bueno, ¿no? Entonces, esa es una manera como yo veo de dar gloria a Dios, preparándonos y gracias a ustedes que nos ofrecen estos cursos para nosotros irnos formando. Muchas gracias. Exactamente, Hernando. Perdón, aquí también nos da respuesta Rómulo Rizo, cumpliendo su voluntad. Y Gladys también nos comenta, ayudando a los más necesitados. Alejandra nos dice, siendo testimonio y testigos de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Muy bien, esa es la palabra clave, ¿no? Testimonio, ¿sí? Dar ejemplo. Hay un dicho que dice, ¿no? El cura predica, pero no aplica. ¿Sí? A veces hacemos bonitas homilías y todo, pero no solamente nosotros como ministros, ¿no? Sino también a veces nosotros como creyentes, como líderes de las comunidades, ¿cierto? Queremos que los demás hagan, tomamos la Biblia, la palabra de Dios dice, y hay que cumplirla, pero yo no lo hago. Ahí tiene razón Jesús luego en decirnos, hipócritas, ¿sí? Una palabra fuerte, pero que a veces nos mueve el piso para poder responder. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar, ¿sí? Después que hemos analizado un poquito este texto, ahora sí, les invito brevemente, vamos a conocer la carta a los Corintios y con este mismo texto que hemos iniciado, que hemos leído, vamos a ver su contexto, ¿sí? Vamos a ver esas pistas que nos quiere dar el texto. Ayer estábamos viendo la segunda carta a los Corintios. Miren, ¿cómo habrá sido? Ya vamos a conocer cómo habrá sido esa comunidad de los Corintios que Pablo tuvo que escribirles una segunda carta para ver si se componen, ¿sí? Entonces, la primera carta de los Corintios fue escrita por ahí en Éfeso, ¿sí? Por ahí por la Pascua del 55, más o menos. Por ahí fue escrita esta primera carta, ¿sí? Y vemos en esta primera parte del del versículo 1 al 4, aparecen aquí dos sabidurías. Recuerden lo que elige el Señor, ¿no? Las dos sabidurías quiere marcar Pablo. En este puerto, ¿sí? Corintios era un puerto, y recuerden, en los puertos, pues se imaginan todo el alboroto, el comercio, mucha gente de un lugar, de otro lugar, y claro, por ahí no faltarán los amigos de lo ajeno, hay robos, hay delincuencia, y es toda una movilización. Entonces, en este puerto, en Corintio, se realizó su primera gran experiencia misionera. Aquí arriba Pablo y se encuentra con esta comunidad. Como vemos el bullicio, ¿sí? Este puerto ahí en el mar Mediterráneo donde se mezclan multitudes y comercio, como en todo puerto. ¿Está dividido Cristo? Los jóvenes cristianos de Corinto, las comunidades cristianas, las primeras comunidades ya en esta comunidad, ¿sí? Algunos se creen seres superiores y comienzan a dividir la comunidad.
para ver quién presenta mejor el Evangelio. ¿Sí? Miren, estoy haciendo un contexto de aquel entonces. Quizás ustedes ya están pensando, uy, se parece a mi catequista, a mi compañero, a mi compañera. No, no, espere un ratito. Después ya vamos a hacer esa hermenéutica, ¿cierto? Pero miren, aunque se parece, tiene cierta similitud a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, querían dividir a Cristo. Como yo soy más inteligente, como yo estoy más cerca, como yo ya tengo más capacidad, ¿sí? Voy a llevar más gente conmigo, voy a preparar. En ese sentido, se forman pequeñas sectas. ¿Saben lo que es secta, no? Secta significa cortar, separar, separar, ¿sí? Y esta es la realidad que había en aquellos jóvenes en esta comunidad de Corintio. Tenían ese vigor, esa fuerza, a veces también como nuestros jóvenes, es normal, ¿no? Están efusivos, quieren animar, pero si no tienen a Cristo como centro de su predicación, se van a desviar y van a dividir la comunidad. Entonces, miren, estamos conociendo la realidad de Corinto. Sigamos. Marcelo. Pablo aquí no le gusta esta actitud. Está bien, somos hermanos, son hermanos, estamos en la misma comunidad, en la misma iglesia, pero esa actitud no enseña, esa actitud no evangeliza. Así que Pablo, como Jesús, disculpen, sin pelos en la lengua, ataca enérgicamente este falso pluralismo, ¿sí? Esta falsa fe. Y ahí comienzan algunos, ¿no? No, yo soy de Pablo, otros de Apolo. Recuerden, Apolo era un judío convertido de ahí de Alejandría. Y otros decían, no, yo soy de Pedro. Y recuerden que Pedro es el testigo ocular, es el testigo que él vivió, compartió con Jesús. ¿Sí? Entonces se imaginan toda esta división. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Sí? Se imaginan toda esa división. Cada uno quería jalar por su lado. ¿Sí? Marcelo, se nos fue la pantalla. Aquí estamos. Dele. En vivo no hay nada igual, dice. Sigamos. ¿Sí? Todos dicen depender directamente de Cristo, pero no dan testimonio de unidad, de solidaridad. ¿Sí? Recuerden nuestro tema, ¿no? La iglesia centro de solidaridad, pero a veces nos desviamos, no somos solidarios. Así que Pablo, con una ironía brutal, así lo es, desinfla todas esas bravuconadas, creo que así se pronuncia, o charlatanería. Ustedes tienen ahí en el texto, ¿cierto? A Pablo no le gusta. A ver, las cosas no van por ahí, hermanos. Entonces, romper con la unidad, pongan aquí, he puesto énfasis en esta frase. Romper con la unidad de la iglesia, dice, es atentar contra el mismo Cristo. ¿Ah? Romper con la unidad de la iglesia. Recuerde, iglesia es mi comunidad. Iglesia es mi familia. ¿Sí? Entonces, romper esa unidad, separar, es atentar contra el mismo Cristo. No podemos. Si anunciamos a Cristo, no lo podemos dividir. Así que el Evangelio no tiene nada que ver con una síntesis intelectual. ¿Ah? Los más sabios, ¿cierto? Yo sé más. Es ante todo, ¿sí? El Evangelio es ante todo una intervención de nuestro papito, de nuestro buen Dios. Por lo tanto, es un hecho muy concreto. La cruz y sobre todo alguien, el crucificado. Ahí tiene sentido el Evangelio, ¿sí? Evangelium, ¿no? La buena noticia, el mensaje de alguien, ¿sí? De Jesús, el crucificado, ¿sí? Para hablar del crucificado, queridos hermanos, tenemos que abrazar la cruz. Tenemos que entender la cruz para hablar del crucificado. Sigamos.
¿Sí están bien? Espero que sí. No se duerman. Ya casi terminamos. Nos faltan 3 horas nomás. Aquí miren, el error de los corintios consiste, ya lo habíamos dicho, en querer reducir el evangelio a un sistema solamente de pensamiento, ¿sí? A una sabiduría, charlatanería, como se hacía en las ágoras o en los foros ahí, ¿no? Predicaban, recuerden, aquí está un poco el ambiente de Grecia, ¿no? Estamos aquí estaba el imperio greco-romano, toda esta cultura, ¿no? Estaba la filosofía, el querer hablar más, el querer eh, sobresalir, ¿cierto? Pablo condena sin apelación la sabiduría de los hombres, como nos dice en este texto. Y también más adelante, ¿sí? Bueno, para él la cruz es el mensaje, ya habíamos dicho. Cuestión de tiempo, ustedes tienen ahí, pueden quizás ir subrayando estos versículos, ¿cierto? Vamos a entrar a algo importante en Pablo, que es el tema de la cruz, el lenguaje de la cruz. Frente a la sabiduría de los hombres, el evangelio de la cruz es una necedad, ¿sí? Diríamos que Pablo se entrega a una especie de complacencia en la humillación. Mire, en la debilidad está mi fortaleza, ¿sí? Pablo no conoció, como habíamos dicho, creo el lunes con el equipo de Esmeralda y ayer también se retomó, pues Pablo no conoció a Jesús personalmente, pero esa experiencia del resucitado lo transformó y lo convirtió en uno de los pilares de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Continúe. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? En realidad, el evangelio de la cruz no es una locura, aunque lo diga, ¿no? Sino la manifestación esplendorosa de una sabiduría que viene de lo alto, viene de Dios. Esta sabiduría es el fruto de una fe madura, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Corintios 2, Corintios 2, 6, 7. Solamente que nos Si alguien nos falta. podría ayudar, incluso padre, leyendo también, sería ¿Sí? Ayúdenme, por alguien tal favor. vez que desee, por favor, participar. Me quede muy... Corintios 2, capítulo 6 al 7. Buenas noches. Yo le ayudo. Sin embargo, también nosotros tenemos una sabiduría una sabiduría para formados en la fe, aunque no es una sabiduría de este mundo, ni de los poderes que gobiernen este mundo, condenados a la destrucción. De lo que hablamos es de una sabiduría divina, misteriosa, escondida, una sabiduría que Dios destinó para que para nuestra gloria antes de los siglos. Palabra de Dios. Con esto, queridos hermanos, Pablo quiere enseñar o llamar la atención a los corintios. Miren, Cristo, el hombre Jesucristo, es el corazón de la sabiduría divina. En otras palabras, Jesucristo es la sabiduría de Dios. A veces nosotros no podemos entender a Dios. Nos pasó una desgracia personal o catastrófica y le echamos la culpa a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Pero Jesús se encarna, Jesús, ¿sí? Nos enseña realmente a este verdadero Dios. A veces digo, cuando hablamos mal de Dios, ¿por qué me castigaste? ¿Por qué hizo esto, el otro? Creo que se ha de reír Dios. Este hombrito, ¿no?
Después que tanto hago por él y ahora me tira piedras. Pero bueno, es una parte humana, pero después nos viene el consuelo y decimos, perdóname, Señor, me equivoqué, porque descubrimos que nos vienen muchas cosas buenas de parte de Dios. Sigamos. Uy, casi con el tiempo. Los pregoneros de la sabiduría divina. Mire, Pablo indica quiénes son, aquí es importante, ¿sí? Para toda la iglesia, no solamente el laico que vive y forma parte de la iglesia, sino también quienes formamos el ministerio. Pablo aquí da unas pautas, indica quiénes son los sacerdotes del evangelio. Y mire, y dice, son los anunciadores de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Son unos servidores, algunos se lucran. Son unos obreros responsables, algunos son irresponsables, abusadores en todo sentido. Son fieles administradores, son la basura del mundo. ¿Sí? Son los de corazón de padre. Mire, qué bonito está aquí, cómo Pablo nos da estas características de quiénes son los sacerdotes del evangelio. No son cualquier sacerdote, ¿sí? Los consagrados, no son estas características. Creo que deberíamos recuperar en la iglesia generalmente, porque a veces nos quedamos con mucho respeto las jerarquías, pero somos servidores, ¿sí? Presbítero, ¿no? El sacerdote es un servidor de la comunidad. Cuestionante, ¿no? Pero ya, ese es Pablo. Recuerden que está hablándole a la comunidad de los corintios que se creen los superhéroes. Ayer veíamos, ¿no? ¿No? Los super, ¿cuál era la palabra de ayer que Pablo le decía en la segunda Corintios? Los super apóstoles, ¿sí? Los Supermanes, los Superwoman, los Iron Man y todo lo demás. No, somos de carne y hueso, somos seres humanos, por lo tanto somos hermanos. Sigamos. Se acabó, creo. Glorifiquen a Dios con su cuerpo. Algunos consideran, ¿no? Miren, recuerden al inicio, como Corintios, este puerto, pues había de todo, ¿no? Gente venía, iba. Entonces algunos consideran a Pablo, qué bonito, ¿no? Como el párroco de Corinto, ¿sí? También se consideraba a Corinto como el templo de la carne, porque ahí era un desbarajuste, como se dice, ¿sí? No había ley y todo. Y bueno, Pablo se da cuenta de esto y además es una comunidad que sigue a Cristo. No, por ahí no va el camino, no podemos contaminarnos, vamos a purificar. ¿Sí? ¿Cómo transformar de la noche a la mañana unas criaturas tan hundidas en el barro? Se cuestiona, ¿no? Había fornicación, embriaguez, seguían jugando malas pasadas a muchos hermanos, pero Pablo cree en el dinamismo del bautismo, ¿no? El bautismo, quien recibe el bautismo confiesa su fe, una fe madura, ¿no? Creo en Jesús, lo voy a seguir y voy a dar testimonio. ¿Sí? Al inicio, pues, la iglesia, pues, se bautizaba a los catecúmenos, adultos en la fe, que se habían preparado. Ahí vienen los catecúmenos, ¿cierto? Se bautizaban y se preparaban ya de adulto. Bueno, ya con el tiempo, pues hoy bautizamos niños, jóvenes, pero ahí están los padres y padrinos quienes deben comprometerse y guiarse. Hoy los niños les preguntan a los papás, dice, mamá, ¿quién es mi padrino, mi madrina? Y la mamá le saca una foto hermosa y un gordito, internadito y todo. Mira, él es tu padrino, tu madrina. Ah, qué bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Recuerden que el compadrazgo es serio, es responsable. Compadre, ser como padre. Comadre, ser como madre.
Bueno, no voy a dar una catequesis del bautismo. Entonces, algunos corintios creen que se les está permitido todo. La libertad cristiana lleva consigo libertad sexual. Bueno, Pablo reacciona con energía. No hay que confundir la libertad con el libertinaje. Ahí tenemos esa imagen. Quizás refleja algo nuestra realidad. Libertad no es libertinaje, ¿no? No hay que confundir. Sigamos, vamos a ir concluyendo ya. También nos habla sobre el matrimonio y el celibato consagrado. Miren, el matrimonio y el celibato consagrado no se oponen, ¿sí? No se oponen. Son dos estados de la vida cristiana. Ambos se viven y toman de referencia a Cristo, ¿sí? El que decide casarse, pues bien, hace su familia y todo, pero también hay una parte opcional que algunos decidimos, pues, vivir esta vida del celibato consagrado, ¿cierto? Para anunciar, ir aquí a otro lado en la misión. Pablo establece su legitimidad, ya que es la condición normal del creyente. Pablo opina que el cónyuge pagano, recuerden que muchos paganos se convertían y participaban en las comunidades cristianas, ¿no? En ellos también debe haber ese respeto, ¿no? La vida cristiana a la que yo he optado, ya dejo las cosas que el mundo me rodea y me separan de Dios, pues. Y toda ruptura duele. ¿Alguna vez ustedes han podado una rosa, una plantita? Le duele también. Y a nosotros igual. Bueno, continuemos. El último, un tema bien bonito, ¿no? Miren, la grandeza del celibato consagrado, ¿a qué nos lleva? Miren, el celibato de los sacerdotes es una institución de la iglesia, sí, pero no es una institución arbitraria, es de testimonio, ¿sí? Pablo, consciente de semejante don reservado a unos cuantos, aconseja el matrimonio a la mayor parte de los cristianos. Aunque no todos están llamados al celibato, pero todos, tanto matrimonios como consagrados, laicos, religiosos, monjitas y todos los demás, todos hermanos y hermanas estamos llamados a la santidad. Ahí vemos al Papa, San Francisco, la hermana, ¿cómo es? La Madre Teresa, ahí vemos a Juan, a Hernando, a Enid, a Marcelo, todos estamos ahí. No le tengan miedo a la santidad, ser hombres y mujeres santas y santos. A veces pensamos que el santo no hace nada, se flagela, ya pasaron esos tiempos. El santo es el que se cae y se levanta, el que llora y sonríe, el que abre las manos, ¿sí? El que comete error, pero lo enmienda. Todo esto. Entonces, con este mensaje, mire, Pablo quiere animar a la comunidad de Corinto, ¿cierto? Ánimo. Estamos llamados a la santidad. Somos de Cristo, ¿sí? Aunque haya sido Pedro su amigo, Pablo su apóstol, Apolo también. No dividamos la sociedad. Terminamos esta parte, seguimos, Marcelo, y antes una pequeña reflexión, sí, quizás en esta parte de la meditación. Yo les pregunto, no están aquí las preguntas, pero a más de estas voy a lanzar otras. ¿Cómo entiendo yo a la iglesia hoy? ¿Sí? ¿Seré un charlatán? Disculpen. ¿Seré un superapóstol? ¿Seré yo el protagonista, la protagonista en mi comunidad? Y quiero imponer. ¿A quién estamos evangelizando? ¿A quién predico? ¿A mí mismo? ¿Me glorío a mí? ¿O hago las cosas para la gloria de Dios? Bueno, antes de continuar un poco con esto, no sé,
abrimos un poquito los micrófonos, Marcelo, para escuchar alguna opinión, alguna reflexión sobre este tema que estamos casi a punto de terminar en este tercer día. Con la ayuda de Pablo, iluminado en la comunidad de Corinto. Un gusto, padre. Están abiertos los micrófonos. Si desean participar, alcen la mano para que puedan, o a su vez, como gusten, por favor. O también pueden escribir también en los mensajes. Voy también a ver en redes sociales y le comento, padre. Muy bien. Si están ahí, no se han ido, no me dejen solo, por favor. No, Aquí aquí están estamos, todos. Aquí les padre. veo que están. Aquí estamos. Ya Buenas noches. los ¿Puedo veo. hablar yo? Sí, claro. Bueno, queridos hermanos, como hemos escuchado en esta noche, la opción por los pobres es criterio para discernir nuestra fidelidad al seguimiento de Cristo. Pablo nos enseña a valorizar a los débiles y despreciados de la sociedad, siguiendo el modo de actuar de Dios, que los elige para confundir a los sabios y poderosos. Al interior de nuestros hogares, en las calles de nuestras ciudades, pueblos, aldeas, al recorrer los campos y cinturones de pobreza, los rostros de los pobres se nos cruzan y nos hablan de una cruda realidad. En nuestro país, son muchos los excluidos, marginados y privados de sus derechos básicos como personas y como ciudadanos. Pero debemos preguntarnos en nuestra conciencia, ¿quién es el excluido? ¿Por qué fue excluido? ¿De qué se le excluyó? ¿Qué hizo para que se le excluya? Les invito, queridos hermanos, a hacer esta meditación y cada uno de nosotros en nuestro interior pensar, ¿de qué presumo yo como creyente? Muchas veces cometemos ese error de decir tal vez yo tengo más conocimiento de la palabra de Dios, o yo soy el coordinador de la catequesis, o yo soy el coordinador de los monaguillos, y nos creemos superiores, capaces de minimizar lo que los demás hacen. Les invito a que contesten esta pregunta. Muchas gracias. Y gracias, Neida. Igual tengo por acá Katy Castillo nos dice, yo me veo como esa persona que trata de seguir a Cristo resucitado en catequesis, aunque a veces sí hay trabas grandes. En Mercedes nos dice, ser solidario con los débiles. Muy bien. Sí. Creo que todos hemos quedado cuestionados. Este Pablo es terrible, ¿no? Carlos Palacios nos comenta, Pablo les escribe porque había escuchado algunos informes preocupantes acerca de esta iglesia y también para responder a ciertas preguntas eh, que los hermanos habían formulado. Así que esta carta es muy importante porque nos enseña cómo se enfrentaron muchos de los problemas internos de las iglesias del Nuevo Testamento. Muy bien. Alejandra, por favor. Bueno, sí, coincido con el padre Jorge que Pablo nos descoloca y lo principal es justamente el testimonio, no presumir de nada. Si me glorío en el Señor. Todo
nada es mérito propio, todo es entregado, es dado. Y, y si somos conscientes de eso y de que somos criaturas, se hace más fácil la cuesta de ser testimonio, porque no es fácil. Justamente creo que la tarea más difícil es testimoniar a Jesús, y más en estos tiempos. La realidad de Corintio no es muy distinta a la nuestra hoy. Estaban representadas en Corintios las mismas mezquindades que hay ahora. Y entonces creo que ver eso, revisar en nuestro corazón esas mezquindades que traen hoy día los mismos problemas que Pablo está queriendo remediar y que está denunciando también. Porque cuando hay problemas en las comunidades se los tapa, pero Pablo las está denunciando. Entonces, sentirme interpelada en lo que está diciendo Pablo, en qué actitudes tengo yo en mi comunidad, y ahí voy a ver de qué presumo. Bueno, eso es lo que se me vino en este momento, ¿no? Y es muy actual todo esto, no hay que remitirse tanto a tantos siglos atrás, estamos en la misma. Gracias, Alejandra. Irma. Micrófono. Bueno, pues para mí, ¿verdad? Lo que ahorita decía Fanny, ¿verdad? Y cuestionaba, ¿verdad? Ella hizo como un recuento de todo este tema, ¿verdad? Y al final dice, ¿de qué presumo yo como creyente? Pues no, ahí definitivamente, si tenía un poquito de copete, pues que le demos rapa, quitarnos ese copete, esa altura, ¿verdad? Como dicen, no soy yo, sino el que actúa es Dios. A mí un padre, que era mi director espiritual hace muchos años, cuando me dijo, digo, yo siempre que paso a leer la lectura, padre, me siento nerviosa, tiemblo, me da agua, me dan ganas de tomar agua, me da sed, me da todo, me da. Y dice, es que no es usted, Irmita, usted quiere ir a leer por usted. Dije, ¿será o no será? Y dijo, no, 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 no abandones el Espíritu Santo. Y me enseñó una pequeña oracioncita. Dijo, pero tome en cuenta todo lo que va a ir diciendo. Y entonces ya me dijo qué oración y me decía, cuando antes de que vaya a leer o que ya de que empieza desde la procesión o desde que viene de su casa, empiece con esta oración. Jesús, hazme polvo, hazme nada, hazme tierra, que yo desaparezca y tú hables. Dijo, cuando usted le da la autoridad a Dios para que Él proclame la palabra por usted, será Dios quien hable. Pero todo ese nerviosismo y es todo lo que le entra, eso no es de usted. Vienen a atacarla a todos los chamucos que la rodean, dijo, para ver decirle a usted que usted es quien proclama y usted no proclama. Usted nada más presta ese instrumento en las manos de Dios. Y se me quedó muy bien grabado eso. Entonces, no nada más lo aplico para la lectura, lo aplico cuando voy a dar el catecismo, cuando voy a lo que voy, a reuniones, a lo que sea. Esa es mi clave, ¿verdad? Y luego también la otra pregunta que dice, soy signo de solidaridad con los débiles. A veces ahorita, ¿no? Pablo nos está cuestionando muy fuertemente, ¿verdad? Bueno, yo igual por consejo de ese director espiritual también dijo, si usted va, digo, pero ¿cómo sé yo qué necesita quién o qué? Dijo, pues no le van a venir a tocar una campanita y decirle, aquí Irma se necesita su presencia o se necesita una ayuda, ¿no? Y dijo, a veces usted tiene que ir a buscar al necesitado, no van a llegar aquí en su comunidad, en su sillón, en su camita, en su silla, su casita, decirle, tengo esta necesidad, dijo. En el lugar que la ponga Dios, ahí le va a poner su necesidad. Dijo, ¿cómo un ejemplo le voy a dar? Y yo, sí, padre. Dijo,
Cuando usted va haciendo línea para pagar la comida en la tienda, en el supermercado, dirían ustedes en Ecuador, dice, la señora que está adelante, pues ahí está buscando en su monederito para terminar de pagar y lleva leche, huevos, lo básico para el desayuno, ¿no? ¿Qué tal si a lo mejor no completa para pagar la leche? Usted va atrás, dígale, ¿sabe qué? Señora cajera, yo voy a pagar, agregue lo mío y yo voy a pagar por usted, ¿no? Entonces yo empecé a ver eso, ¿verdad? A ver otros ojos, a los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Qué era la necesidad? Cuando voy a México, a la frontera, eso está mucho más, ¿verdad? La necesidad allá digo yo, y no es que se presuma, pero estoy dando un breve ejemplo, ¿verdad? Allá sí la gente carece de más. Va un señor en la mañana y lleva, aquí uno puede comprar una cartera de huevos. Digo una cartera de huevos, ustedes dicen una cubeta de huevos, de que tiene 30 huevos, ¿verdad? En Tijuana la gente va con 3 huevitos, 4 huevos. Lo elemental apenas, lo que así como menos de medio litro de leche, lo elemental, básico, ¿ah? Entonces, ¿qué le parece si usted le dice, señor, vaya y tráigase un galón de leche y traiga una cartera totalmente de huevos? Ahí sea su mente, pídale a Dios que le ilumine qué hay más adentro de esa pequeñez, que le dé sabiduría para completar ese desayuno y un poquito más. Siempre Dios pide lo que tengas y un poquito más. Y usted no se va a quedar pobre por $5 que gaste ahí, ni se va a quedar, va a perder el tiempo por esperar a que vayan a traer la leche al refrigerador. Usted sea consciente. A veces que aquí pasan la colecta, ¿no? Que dice, segunda colecta, vamos a andar, cooperar en la iglesia para la limpieza de aquí de la parroquia, ¿verdad? ¿Usted qué cree que con un triste dólar que usted ponga y miserablemente lo estás aportando a la canasta? ¿Crees que con ese dólar se va a comprar cloro fabuloso, trapeadores, y para el mantenimiento? No, usted sea consciente de lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, todas esas pequeñas cosas las fui aplicando tanto a mi parroquia, en la comunidad, en el medio que estuviera, para decir, bueno, tiene razón el padre Varela, aquí voy a aplicar. En aquel entonces ahí sigo tratando, ¿verdad? A veces se me van las cabras por otro lado, ¿verdad? Pero tratamos de ver eso. Es todo. Gracias. Bueno, vamos a seguir, Marcelo. Panicita, a ver si nos ayuda con la oración. ¿Sí? Vamos. Gracias, Padre. Querido, Audio. Se le fue el audio. Ya. ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Perfecto. ahí? Ya. Bueno, gracias, querida Irma y querido Padrecito, por darme el paso. Quería, para finalizar esta meditación, indicar que estamos llamados a ser testimonio vivo de la solidaridad de Dios en el mundo y en especial con los más débiles, como el testimonio que nos acaba de dar nuestra querida Irma. Somos hermanos, miembros de un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Y todos los que son excluidos o marginados son el rostro de Cristo crucificado por nuestras mismas acciones. Entonces, llamados a ser esa iglesia de Dios, nosotros el cuerpo y Cristo la cabeza. Seamos ejemplo vivo de solidaridad, como lo fue Jesús. Ahora les invito a hacer la oración. Desde el polvo me sube y domina la sed que me estimen y quieran. Mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad y mansedumbre de corazón. No puedo perdonar. El rencor me quema. La crítica me lastima. El fracaso me hunde. No sé dónde me viene el loco deseo
de imponer mi voluntad, sentirme más que otros. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Perdonar de corazón, aceptar la crítica y la corrección. Dame la gracia de criticarme a mí mismo y mantenerme sereno en el desprecio y el olvido. Dame la gracia de sentirme feliz cuando no figuro, ni resalto en lo que digo y hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir brazos para ti y mi hermano. En fin, mi Señor, dame la gracia de tener un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Amén. Muchas gracias, Fanicita. Vamos a continuar con la aplicación, creo. Siempre cada uno de estos temas que estudiamos, que meditamos juntos, nos debe llevar a la praxis, a la práctica. Marcelo, por favor. Tenemos que revisar nuestras actitudes, ¿sí? A veces somos soberbios, como habíamos dicho. Aunque tenga cosas mejores, y como decía, lo he conseguido con el esfuerzo de mi trabajo, pero no por eso voy a aplastar a los demás. Que nuestras comunidades se fortalezcan en el Evangelio, ¿no? En el testimonio. Y recuerden que el protagonista de toda nuestra acción, el protagonista, el que está en medio de toda nuestra enseñanza, es Jesús, aquel que fue crucificado, aquel que resucitó también y hoy está presente en nuestras vidas. ¿Sí? Continuamos, Marcelo. Y aquí hay una sugerencia, cuando ustedes hagan estos talleres, estos momentos también en familia o comunidad, aquí les proponemos algunas acciones, ¿no? En grupos, en la familia, compartir estas preguntas, hacer un ambiente de oración también y pedir al Señor que siempre nos ilumine y nos proteja. Por eso nos unimos ahora en común oración, con oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos No dejes nos dejes caer caer en en tentación, tentación, líbranos del mal. y Amén. líbranos del mal. ¿Hay otra diapositiva, Marcelo? ¿O ya se acabó? Bueno, pues mis queridos hermanos y hermanas, un momentito también queda, bueno, antes de abrir los micrófonos a todos, nuestra compañera Enid nos va a concluir este encuentro y también nos va a anunciar el tema y el equipo bíblico que compartiría el día de mañana. ¿Está por ahí, Enid? Sí, aquí estoy. Ya como todos han participado, hemos conversado, hemos escuchado de este tema interesante que se trató. Como dice Pablo, respeta a los débiles, a los pobres y pequeños. Entonces, que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica. El día de mañana, el tema que nos compete estudiar y aprender es el trabajo solidario. Estaremos estudiando la primera carta a los tesalonicenses.
aquí una pequeña pauta que dice que el Señor nos hablará de la bendición que es tener un trabajo. Entonces, estaremos meditando, estudiando, si es posible, un poco leyendo para poder participar. Y mañana nos acompaña el equipo bíblico de Cuenca. Los esperamos. Así es, con el Muchas tema gracias. es nuestro hogar. No sé qué le está pasando a mi cámara. No sé si yo me veo o Sí, ya, solamente. ya le arreglamos, padre. Se volvió loca la cámara. Sí. Bueno, Puede ponerles la cámara, exacto. Ahí le escuchamos, padre. Si nos ayuda con la bendición, por favor. muy bien, queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir a nombre del equipo bíblico de Quito, pues este pequeño mensaje que Pablo hoy nos ha querido inspirar. Recuerden, somos iglesia, una iglesia solidaria. Recuerde que la iglesia siempre debe abrir sus puertas, debe abrir sus manos. Si pertenece a un grupo eclesial, Cáritas, jóvenes, no tenga vergüenza, aunque le tiren piedra, aunque hablen mal de usted. Imagino que algunos de ustedes le dicen, solo en la iglesia pasa, no quieres que te lleve el colchón. Recen por ellos, no importa, ¿sí? Pero recuerden que lo hacen y todo lo que vayan a hacer es por Cristo, es por Jesús. Y la cruz, cárguenla, ¿sí? Amén, abracen la cruz. Solo así vamos a entender al resucitado. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus comunidades y países y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un abrazo. Amén. Mañana seguimos con ese entusiasmo.